Hoy vamos a ver una manera de tener nuestro Home Assistant mucho más ordenado y mucho más controlado. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a este primer vídeo de Tecnoifoto Hub, tu canal de Home Assistant a partir de ahora. Si tú ya eres veterano en Home Assistant, sabrás que a medida que vas haciendo cosas, que vas haciendo automatizaciones, que vas creando dispositivos, Home Assistant empieza a ser un caos, depende cómo lo tengas montado. Home Assistant puede ser un caos. Yo voy a hacer este vídeo con un ejemplo, con el lavaplatos. Podemos domotizar el lavaplatos, pero a partir de aquí podemos hacer automatizaciones, podemos hacer scripts. Para hacer la automatización necesito un input select o necesito un input datetime o creo unos sensores y después tienes las automatizaciones en el archivo de automatizaciones, tienes los scripts en el archivo de scripts, tienes el input select en el archivo de input select y al final acaba siendo todo un caos. Un caos que el día que tú quieres modificar algo, te pasas un buen rato buscando y pensando dónde está todo. Pues yo lo que voy a hacer, por ejemplo, en este caso del lavaplatos, lo voy a unificar todo en un solo archivo. En un solo archivo voy a tener las automatizaciones, los scripts, los input select, los sensores, absolutamente todo. No os preocupéis que no os voy a poner a buscar el código de todos vuestros archivos para unificarlo, que lo vamos a hacer de una forma muy fácil. Pero también antes te quiero decir que esto no es solo para un electrodoméstico, no te quedes con la idea de que esto solo es para un electrodoméstico. Tú, por ejemplo, puedes agrupar de la forma que lo haremos, no sé, todas las automatizaciones, scripts y dispositivos de una habitación en concreto. O puedes poner todas las luces, o puedes poner todos los switches. Después aquí ya entra la imaginación de cada uno para saber qué agrupar, ¿no? Pero yo lo voy a hacer con un electrodoméstico porque he pensado que es una forma de tener muchas cosas y ver claro cómo se puede agrupar todo en una. También una cosa, esto no va a hacer que Home Assistant funcione mejor, ni funcione más rápido, ni nada. Home Assistant va a funcionar exactamente igual, pero nosotros el día que tengamos que hacer alguna modificación lo vamos a tener todo más controlado y unificado en un solo archivo. Y yo creo que es mucho mejor para poder editar o poder hacer algún cambio que tengamos que hacer. Así que venga, vamos al ordenador a ver cómo hacerlo. Bueno, pues ya estoy en el ordenador. Alguien pensaba que iría a Home Assistant seguramente, pero no he ido a Home Assistant, sino que he ido a Visual Studio. Pero bueno, dentro de Visual Studio sí tenemos el Home Assistant, tenemos las entrañas del Home Assistant aquí. Para hacer este vídeo lo podemos hacer con el Visual Studio o, como vimos en un vídeo anterior que dejo el enlace abajo en la descripción, también lo podemos hacer con Antigravity, que de hecho yo en este momento el Antigravity lo tengo aquí trabajando, ¿vale? Está haciendo algo parecido a lo que vamos a hacer y nosotros lo vamos a hacer en el vídeo en Visual Studio. Esto es para que veáis que se puede hacer en los dos. Si lo haces en Visual Studio, aquí estoy en Antigravity, si lo haces en Antigravity como si lo haces en Visual Studio, para tareas de programación yo recomiendo utilizar los modelos más potentes. En este caso en Antigravity sería el Cloud Opus 4.6 o la versión que haya en el momento que estés viendo este vídeo, o el Gemini 3.1 Pro High. Aquí recomendaría solo estos dos. Y si vamos a Visual Studio, yo recomiendo hacerlo con códex de OpenAI. El ChatGPT en este caso es el 5.4 y en el modo extra alto, el más potente de todos. Sí, nos va a consumir más tokens, tendremos para hacer menos, pero son modelos muy potentes que nos van a hacer muy bien el trabajo. Para empezar vamos a ponerle un prompt y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Espera un momentito, antes de empezar a tocar nada, vamos a asegurarnos de tener una copia de seguridad por si acaso pasara algo grave. A mí nunca me ha pasado nada haciendo cosas en Antigravity o en Visual Studio con las guías, pero nunca se sabe y siempre hay que prevenir. Así que
antes de empezar a hacer nada es muy importante que te asegures de tener una copia de seguridad. Ahora sí, vamos allá. Fíjate que tengo un montón de automatizaciones y entidades de la lavadora. Necesito dos cosas. Aquí podría haber puesto 2 puntos, pero bueno, las IAs ya lo entienden. Que lo reúnas todo en un package y que revises bien todo, porque ahora mismo hay automatizaciones de la lavadora que no estoy seguro que funcionen bien. Salto a cámara. Sí, esto que vamos a hacer hoy se llama en inglés package o en español paquetes. Lo que vamos a hacer es un paquete. Ahora lo que le he dicho aquí, tengo todo escampado por mi Home Assistant, scripts, automatizaciones, sensores, de todo. Ahora lo vamos a ver qué es lo que hay y que me lo reúna todo en un solo paquete, o sea, en un solo archivo. Una vez le hemos escrito este comando tan simple, le vamos a dar enviar. También podríamos pulsar el enter del teclado, pero bueno, yo le he dado en enviar. Y vamos a esperar un momentito que se ponga a pensar. Esto mismo que estoy haciendo aquí lo he hecho en Anti-Gravity con el lavaplatos. Después vamos a ver cómo trabaja uno y cómo trabaja el otro. El de Anti-Gravity creo que aún no ha acabado. A ver, vamos a ver, no ha acabado, porque aún tiene el recuadrito aquí, o sea, aún está trabajando. Bueno, está bien. Vamos a ver después el resultado de uno y del otro. Que me pedía un... Vaya, aquí con el Cloud Opus ya acabo de llegar al límite. Después le voy a dar Dismiss y cambiaré para hacer esto a Gemini 3.1 Pro. Bueno, y ahora sigue trabajando el Gemini. Lo que estaba haciendo el Opus, pues ahora lo hace el Gemini. También me dice que se ha acabado. A ver, Dismiss. No puede ser que tenga la cuota. Vale, lo que voy a hacer es aquí decirle... Puedes seguir con lo que estaba pendiente. O sea que cuando paramos de modelo lo ideal es parar y reiniciar con el otro. Vamos a Visual Studio, que es donde estamos hoy, pero bueno, aquí vemos que aún está trabajando y aún está estudiando el terreno. Bueno, está bien también que aquí se haya pues acabado la cuota de uno. Hemos visto cómo pasar a cuota de otro. Hemos pasado de trabajar con Cloud a trabajar con Gemini. Para hacer esto son dos modelos muy potentes y los dos lo van a hacer bien. El problema sería no tener cuota con uno de los dos más potentes y tener que hacerlo con uno de más básico, que después sí que ya la forma de trabajar es muy diferente. Bueno, pues los dos ya han acabado. Aquí vamos a ver cuánto ha tardado 23 minutos. ¿Vale? En 23 minutos pues ha dejado esto, la lógica YAM de la lavadora reunida en lavadora.yam, que lo podemos ver aquí. Nos ha hecho la introducción, los helpers, los sensores, todos los sensores que había, los utility meters, los scripts, las automatizaciones. No sé si hay algo más. Y las personalizaciones. Vale, después lo ha reunido. Ahora sé que todo lo de la lavadora lo tengo en este único archivo. Igual que el de platos que ha hecho el Anti-Gravity, que vemos que también nos lo ha ido separando. Nos ha hecho una introducción y nos ha ido separando. Vale, aquí algo diferente que, bueno, puede gustar más o puede gustar menos. Aquí nos hace un informe completo de todo lo que ha hecho.
pero el informe final es mucho mejor en Antigravity, porque nos hace este informe, un resumen, los errores corregidos, nos hace este esquema de cómo funcionan las automatizaciones, ¿vale? Que esto está muy bien, nos dice los cambios clave, los archivos modificados, como que hace un informe, bueno, no sé, más agradable y más grande, ¿no? No lo hace en el menú de aquí de la derecha, sino que lo hace en la página central, que lo tenemos aquí. Bueno, el informe me gusta más el de Antigravity, pero bueno, el Visual Studio, el Codex, lo ha hecho muy bien. También decir que ha consumido bastante cuota, ha utilizado el 80% de la cuota que tenía. Y en Visual Studio no te lo dice. Esto en Visual Studio yo no he encontrado el sitio donde ver la cuota que uno tiene. También aquí en Visual Studio, si pones barra y haces estado, bueno, te viene a decir lo mismo, que te queda el 22% de cuota, que aún podrías hacer alguna cosita más. Pero bueno, yo de momento lo voy a dejar aquí. Bueno, pues ya hemos visto una forma rápida y fácil de reagrupar en nuestro Home Assistant, de tener las cosas más ordenadas, de no tenerlo por aquí y por allá, y con la inteligencia artificial lo hemos hecho muy rápido y muy fácil. Además nos ha revisado que no haya errores y lo han hecho todo, la verdad, que muy bien. Bueno, estoy diciendo muy bien, no hemos validado Home Assistant, siempre tenemos que validar Home Assistant, así que vamos a hacerlo. Voy a ir a mi Home Assistant, vamos a Server Controls, vamos a verificar. Y vemos que está todo bien, como no podía ser de otra forma, lo han hecho todo bien y sin errores. Ya digo, yo no creo que nunca he tenido problemas con cosas hechas en Visual Studio o en Antigravity con las inteligencias artificiales. Aún así siempre tenemos que validar y ya como he dicho antes, tenemos que, antes de empezar a hacer nada, tenemos que tener una copia de seguridad por si acaso nos la liaran, pero bueno, en principio no pasa esto. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba y suscríbete al nuevo canal. Un saludo y hasta pronto.